Somos portadores de buenas noticias, ¿le parece? Allí dice llamados a testificar de Cristo. Somos portadores de buenas noticias. Dígale al que está al lado, somos portadores de buenas noticias. Dígale al que está al lado, somos portadores de buenas noticias. ¿Cuántos son portadores de buenas noticias? Amén. Dije, ¿cuántos son portadores de buenas noticias? Cuando usted se levanta y enciende algunos canales de televisión, desde las 5 de la mañana ellos están dando noticias. Es más, mañana o hoy en la noche, muchas cadenas de televisión van a hacer el resumen de cuántos muertos hubieron. Mañana los diarios, con letras grandes, va a decir Semana Santa sangrienta, va a decir y tanto. Todos los días se han estado proyectando muertes en los diferentes ríos, en los diferentes lugares, donde la gente anduvo. Allá anduvo la muerte también de vacaciones. Anduvo en traje de baño, anduvo en una botella de aguardiente, allá anduvo la muerte. Mañana va usted a poder ver, o hoy en la noche, va a poder ver usted cuántas personas dejaron de existir. Los medios se convierten en portadores de noticias que deprime el ser humano. Familias enlutadas que quedaron en estos 5 días. A mí me llama la atención en el libro de Lucas, en el libro de San Juan, en el libro de Marcos y en el libro de Mateo. Cuando Jesús resucitó, en los 4 evangelios, Jesús en uno de ellos personalmente da instrucciones. En otro, los ángeles dan instrucciones de qué fue lo que sucedió el día que Jesús resucitó. Y vamos a ver a la luz de la palabra qué es lo que le pide los ángeles, el Señor Jesús, el día que este evento se realizó. Dice la palabra del Señor en el libro de Lucas: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas, porque habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron al cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de las palabras y volviendo del sepulcro dieron buenas de todas estas cosas a todos los demás. El libro de San Juan, capítulo 20, verso 17 dice: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no has subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El libro de Mateo dice la escritura, el libro de Mateo dice la escritura: yendo ellas, se les apareció un ángel y les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ve y dile a vuestros hermanos que Jesús ha resucitado. En todos estos pasajes hay una orden explícita. Les dice los ángeles, les dice el Señor: ustedes son portadores de buenas noticias. El día que Cristo resucitó, a mí me llama la atención
el pasaje de Lucas. ¿Por qué? ¿Por qué me llama la atención? Porque las mujeres iban preparadas, como que no habían creído, con especias aromáticas. ¿A qué cree que iban? A ungir al muerto. Ellas todavía no creían cuando Jesús les dijo en vida que iba a resucitar, pero ellas se encuentran con una sorpresa y salen de allí designadas a hacer y a dar buenas noticias. Usted y yo somos designados, según la Escritura, a dar buenas noticias también. Usted y yo somos designados a dar buenas noticias. Amén. Usted y yo somos designados a dar buenas noticias. No creo que me estoy dando a entender. Usted y yo somos designados a dar buenas. Espero que en el transcurso de esta palabra usted diga: ok, está bien. Las instrucciones que daron los ángeles nos relatan de la siguiente manera. Y dicen: vayan y díganle a sus hermanos y cuéntenles que aquí ya no está Jesús. Vayan y cuéntenle que hay una esperanza, que la esperanza que ustedes están esperando resucitó. Somos portadores de buenas noticias para decirle a las vidas que hay una esperanza para el ser humano. Hay una esperanza para todo aquel que ha perdido esa esperanza. Las mujeres van y óigame, ellas van sin ninguna esperanza. Ellas van esperando encontrar el cuerpo de Jesús, pero se encuentran con algo maravilloso y tremendo: la tumba vacía. Y los ángeles le dicen: vayan y díganle que la esperanza que ustedes habían perdido resucitó. Hay gente que ha perdido la esperanza. Hay gente que ha perdido todo en su vida, que ha perdido todo. Pero el día que Jesús resucitó, resucitó la esperanza para el ser humano. La esperanza que podemos cambiar, la esperanza que podemos ser diferentes, la esperanza de que aún en medio de las crisis podemos levantarlo, la esperanza que Jesús está con nosotros, la esperanza de que Cristo no nos abandona, la esperanza de que Él es nuestro Señor, la esperanza de que Él nos sostiene a nosotros. Vayan y cuéntenle a sus hermanos, díganle que la esperanza nació, que la esperanza está viva, que la esperanza no es muerta, que la esperanza es real. Si no, acérquense y mire. Dice que en uno de los evangelios las mujeres iban y uno de los discípulos iban, y cuando venía una de las mujeres les dijo: ya no está. Y uno de los discípulos que amaba a Jesús, o de los más amados, dice que corrió y vio que en el sepulcro el sudario estaba allí. Eso lo dice el libro de San Juan. Ellos habían perdido la esperanza. El día que Jesús murió, creyeron que se había muerto la esperanza. Y ellos reciben la noticia más grande en su vida. Hasta ese tiempo habían resucitado algunas personas, pero habían vuelto a morir. Había resucitado un hombre que solo tocó los huesos del profeta y resucitó en el Antiguo Testamento. Había resucitado uno de los amigos de Jesús llamado Lázaro. Había resucitado después de 4 días. Pero cuando Jesús muere, aún sus discípulos no creían que Jesús podía resucitar. Las mujeres van corriendo con sus especies aromáticas. Ellos se las había olvidado de que la esperanza les había dicho: al tercer día voy a resucitar.
Muchas veces la esperanza en nosotros se muere en nuestra vida. La esperanza en nosotros se queda allí. Quizás decimos, no va a suceder nada. Cristo no puede hacerlo. Cristo no puede cambiar. ¿Cuántas mujeres se han separado de sus esposos de sus mujeres? Porque la esperanza de poder reconstruir nuevamente su hogar se perdió. ¿Cuántos muchachos se cortan las venas porque no tienen esperanza? ¿Cuántas vidas hoy han perdido la esperanza y se regalan? Esta gente había perdido la esperanza. Se les había olvidado que Jesucristo dice, pero a mí me llama la atención que Jesús les dice allí a ellas: vayan, díganle, cuéntenle a sus hermanos. Es necesario que nosotros como iglesia tomemos la actitud de esta gente y vayamos y le digamos a los drogadictos que hay una esperanza, que le digamos al alcohólico que hay una esperanza, que le digamos a las vidas que están desahuciadas que hay una esperanza. En los últimos días han muerto dos íconos de la música cristiana. Uno en Guatemala, otro aquí en Honduras. Un hombre en Guatemala, una mujer aquí en Honduras. Pero a mí me llama la atención estos dos personajes. A una alabanza hay con cuerdas de amor. Esta gente aún muriendo, aún sabiendo que su vida ya no tenía sentido, diciéndole a la gente que Cristo es la esperanza. Encontramos a la pastora testificando 15 días antes de morir de que Cristo era, es y será la esperanza. Que no desmayen. Miramos el día de ayer a través de las redes sociales los hijos de este compositor y pastor guatemalteco diciéndole a la gente que hay una esperanza. ¿Sabe? Hay una esperanza para tu familia, hay una esperanza para tu vida, hay una esperanza y ese es Cristo Jesús. Esa es nuestra esperanza. Vayan y díganle a la gente que hay una esperanza. Es más, Tomás está sin esperanza, perdido todo. Y a Tomás le van a decir que Jesús resucita, que es la esperanza viva. Y Tomás dice, no, si yo no veo la marca de sus clavos, si no meto mi dedo en sus llagas, ahí donde quedaron las marcas, yo no puedo ver. No puedo creer. En el ser humano se ha perdido la esperanza. Se ha perdido la esperanza de que podemos volver a reiniciar algunas cosas nosotros, que podemos levantarnos nosotros, que podemos ser diferentes nosotros, que podemos comenzar una vida tan diferente nosotros. Me llama la atención cómo estos pasajes le mandan a estas personas, y especialmente mujeres, les dicen: vayan y cuéntenle a sus hermanos, díganle que hay una esperanza. Si tan solo nosotros nos moviéramos y fuéramos a las vidas. No se necesita ir aquí en Cofradía. Hay gente que anda en droga porque ha perdido la esperanza. Hay gente que se prostituye porque ha perdido la esperanza. Hay gente que se quiere quitar la vida porque ha perdido la esperanza. Tenemos nosotros que ir y decirle a la gente: hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. Allá el proverbista en el libro de Eclesiastés en el 9:4 dice que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos.
hay una esperanza. Esa esperanza, Jesucristo, que nosotros la podemos encontrar. Fueron desanimados los discípulos cuando llegaron a la tumba. Se encontraron que había renacido, había resucitado la esperanza. Esa esperanza que tú y yo perdemos. Mucha gente está emigrando de nuestro país porque ha perdido la esperanza. ¿Y sabe que está encontrando? En el camino muchos la muerte. Han perdido la esperanza de que aquí se puede salir adelante. Es más, lo tienen como el país, uno de los países más violentos de la tierra. Aún nosotros como cristianos hemos perdido la esperanza que Cristo puede cambiar nuestro país. Muchas veces desconfiamos y no creemos que Cristo puede cambiar las cosas, que Cristo puede transformar la vida, que puede transformar nuestro país, que Cristo puede hacer cosas maravillosas en nuestro favor. Hemos perdido, y cuando se pierde la esperanza, las muchachas se regalan, las familias se desintegran, los jóvenes se van a la calle. Cuando se pierde la esperanza, se pierde todo. Pero Jesucristo les dice a estas mujeres, los ángeles les dicen: vayan y díganle a la gente. Qué lindo es eso. Ese mensaje lo sentía en mis poros, lo sentía en todo mi ser, que dice: vayan y díganle a la gente que hay una esperanza, que hay algo que ustedes deben de compartir. En Mateo 28:7 dice: id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Vayan, id, vayan, digámosle a la gente que sí se puede. Tenemos que borrar nuestro mensaje negativo de nuestros labios y decirle a la gente que hay una esperanza, que Cristo es la esperanza, que Cristo puede hacer las cosas diferentes, que Cristo nos puede hacer a nosotros totalmente diferentes. Tú, mujer que viniste en esta noche, tú, hombre que viniste en esta noche, la palabra te invita a que tengas esperanza en Jesús, que puede cambiar las cosas de tu vida, que puede cambiar las cosas, que las cosas pueden ser diferentes, que las cosas pueden ser como tú quieres. Cristo te lo dice a ti. Somos llamados a decir, y hoy esta noche el Señor me comisionó a mí, me dijo: te voy a dar esta comisión, te comisiono para que le hables a todo cofradía, para que le hables a la segunda iglesia evangélica y reformada, que yo soy la esperanza de Honduras, del mundo, de la familia, de toda la vida, que yo soy la esperanza. Cada vez que me voy a la Biblia me encuentro que la tumba está vacía. Los grandes próceres, las grandes esperanzas de los pueblos, los grandes íconos de las religiones, sabe la gente dónde está. Sabe la gente en los lugares donde está. Es más, a uno de los íconos más importantes de la historia del siglo XXI, hasta lo tienen todavía en su féretro con un vidrio para que puedan verlo. Pero cuando llegaron estas mujeres a la tumba, y cuando usted llega, según la palabra, a Jesús, se va a encontrar que la tumba está vacía. Es el único en la historia, no hay otro que se encuentre una tumba vacía, solo la de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa está vacía. Por eso esto le dice: ¿por qué buscáis entre los vivos, entre los muertos, al que vive?
no está aquí, la tumba está vacía, ha resucitado. Estas mujeres se fueron a contarle a los hermanos, a la gente, la tumba está vacía. Esa es la mayor esperanza que nosotros tenemos, que nuestro Cristo está vivo. Somos portadores de buenas noticias para decirle al ser humano entonces que hay una esperanza, y que es verdadera esa esperanza. Que esa esperanza te cambió a ti y me cambió a mí. Que esa esperanza puede cambiar a otras personas. Yo tengo un programa de televisión los miércoles a las 8:30 y me llegan muchos mensajes. Estoy hablando casi de los matrimonios. Y me llegan muchos mensajes donde veo mujeres que han perdido la esperanza. Y dicen, no se puede. ¿Sabe cuál es el clamor de hoy día? No va a cambiar. Se va a morir en ese vicio. No puede funcionar. No puede hacerlo. Yo tengo la esperanza. Hoy por la tarde miraba el video de este hombre que murió en Guatemala, y miraba a sus hijos ministrar. Yo tengo la esperanza que aunque un día esté muerto, mis hijos van a servir al Señor como yo quiero. Si vivo no me lo complace el Señor, pero yo tengo la esperanza que le van a servir. Un día le van a servir como yo quiero que le sirva. No pierdo la esperanza y me voy a morir ahí. Y si le sirven en vida, gloria a Dios, y que estén, gloria a Dios. Pero que un día le van a servir, esa es una promesa que Dios le da a las familias. Y dice, tú y tu casa me van a servir. Yo tengo esa esperanza, como la esperanza que tuvo María Oliva cuando murió. Ella sabía que yo le iba a servir. Quizás no me ve ni disfruta de verme, pero ella se fue con convicción a la tumba que su hijo le iba a servir a Dios. El que yo me muera no implica que voy a perder la esperanza, porque tengo la esperanza que un día voy a estar con Dios, porque Él me lo ha prometido a mí. Así es de que no pierdas la esperanza, esposa. No pierdas la esperanza, esposo. No pierdas la esperanza, hijo. No la pierdas por nada del mundo, porque Cristo es la esperanza viva, esa que resucitó al tercer día. No resucitó para salir en las portadas, no resucitó para Él hacer un show publicitario. Él resucitó para darnos una esperanza, para machacarle la cabeza al diablo y para decirle que Él es nuestra esperanza. Somos comisionados entonces para ir y decirle a la gente que hay una esperanza. Mis palabras siempre son, y creo que usted he compartido con usted, cuando me cuenta casos difíciles, yo le digo, oremos, las cosas van a cambiar. Y yo les cuento muchas anécdotas, que es de esperanza y que es de atrevido, como el decirle a una esposa, tráigame su acta de matrimonio y oremos por ese hombre, y ahí están los resultados. Somos portadores de buenas noticias para contarle al mundo que nuestro Cristo vive, que nuestro Cristo vive y permanece por los siglos de los siglos, 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 de los siglos. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Tenemos que irle a decir a la gente
que nuestro Cristo es real. Porque muchas veces le presentamos a la gente un Cristo muerto. Vuelvo a repetir, muchas veces le presentamos a la gente un Cristo muerto. ¿Sabe cuándo tú le presentas un Cristo muerto a la gente? Cuando tú platicas con tu vecina, con tu comadre, tú platicas con tu mejor amiga y te dice: amiga, ¿qué tal estás? Vieras, amiga, estoy amolada. Mi esposo, de mal en peor. Mis hijos, ya no sé si existen. Pero vos vas a la iglesia, sí, pero es como que no vaya. A veces la amiga resulta dándole buenos consejos a la cristiana, pero tú vas a la iglesia, tu Cristo te puede responder. A veces le presentamos a la gente a un Cristo vivo, y eso es bueno. ¿Sabe cuándo le presentas un Cristo vivo? Cuando le dices: las cosas eran totalmente negativas, pero he aquí, mírame a mí, yo cambié. Cuando yo le predico a la gente, yo no le voy a hablar de lo que Dios hizo en la vida de usted, yo le voy a hablar de lo que Dios hizo en mi vida. Y yo le digo a la gente: míreme a mí, ¿quién era yo? Y si Cristo no fuera un Cristo vivo, entonces yo no estuviera aquí donde estoy. Deje ya de predicar de un Cristo muerto. Te pregunto, ¿crees que Dios puede cambiar a tu esposo? No. ¿Crees que Dios puede cambiar a tus hijos? ¿Y a tu esposo por qué no? ¿Qué cara tiene ese de que no lo puede cambiar el Señor? Es que ese es más diablo que el diablo. Le estás presentando un Cristo muerto. Pero hasta hay un canto bien como trabalenguas, que el Cristo vive puede más que un diablo muerto, que no sé qué. El Cristo vivo está vivo para hacer proezas en su pueblo. Es un Cristo vivo porque es la realidad de nosotros. Es un Cristo vivo porque Él tiene cuidado de nosotros. Es un Cristo vivo porque Él está allí con nosotros. Cuando se dice vivo, Él siente tu dolor, Él siente cuando tú sufres, Él llora cuando tú lloras, Él se aflige cuando tú te miras afligido, Él se compadece de ti. Hebreos 12 dice que Él siente todo lo que nosotros muchas veces sentimos. Él se entristece, Él muchas veces llora a ver nuestro sufrimiento. ¿Tú crees que Cristo no conoce tu situación? ¿Tú crees que Cristo no conoce tu sufrimiento, que has llorado por las noches? ¿Tú crees que Cristo no conoce tu condición financiera, que muchas veces es tan limitada que no tienes ni para nada? ¿Crees que Cristo no la conoce? Solo un Cristo muerto sería capaz de ignorar las cosas, pero ese Cristo vivo conoce tu situación, sabe cómo vives, sabe de lo que tienes necesidad, conoce tu sufrimiento, conoce lo que tú estás pasando. Ese Cristo vivo conoce, y tarde o temprano la bendición de Él va a venir a tu vida, porque es un Cristo vivo. Un día estaba yo orándole al Señor y le dije: Señor, ¿por qué yo no tuve juguetes cuando fui chiquito? ¿Por qué me puse mi primer par de zapatos a los 17 años? ¿Por qué no tuve papá? Yo quería decirle papá a alguien, yo quería. Esa palabra que tanto anhela el ser humano. Yo quería decirle papá a alguien. Aún tengo 51 años y todavía y un día yo estaba orando. Yo miraba cómo mis vecinos jugaban con sus juguetes. Y mi madre había un palo de morro y me decía: arranque esos morros, hijos, y ese es su ganadito, y entierrele estaquitas ahí. Y yo con aquel montón de estaquitas ahí con los morros, ese era mi ganadito que yo tenía allí. Y un día le dije: Señor, ¿por qué tanta situación?
Y él me dijo: hijo, todo eso yo estaba contigo, yo lo supe. Cuando tú llorabas, yo lloré contigo. ¿Sabes por qué pasaste eso? Porque hoy tú vas a contarle que en medio de las limitaciones, ahí estaba yo contigo. Que no importó tus limitaciones, ahí estaba yo, porque yo soy el Cristo vivo y yo tengo un propósito en tu vida. Y ahora es para que le digas al mundo que te pude levantar a ti. Es fácil levantar a un niño rico, es fácil levantar a alguien que vive en opulencia, que tiene todo en su vida. Es fácil, ese no tiene nada que contar. Pero cuando tú tienes algo que contar, estás contando que hay un Cristo vivo que puede cambiar las cosas, que puede ser totalmente diferente las cosas. Entonces puedes contarlo. Ahora me lleno de orgullo, me lleno de, porque hoy no pude decir papá en mis primeros años ni nunca. Hoy todos los días mi primer palabra que sale de mis labios es Padre. Y él me dice: hijo, ese Padre no me rechaza, ese Padre no me dejó tirado. Ese Padre todos los días estuvo allí y sigue estando, porque está vivo, 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 vivo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ve y cuéntale a la gente que ha resucitado, que es tan real como la luz del día, que es tan real como tú y yo. Vayan y cuéntenle. Eso es lo que debemos de contar. Creo que el día que yo comience a hablar cosas negativas, ese día quizás estoy a punto de que el Señor me lleve o ya de ir. Pero siempre en mis labios hay palabras positivas, porque yo conozco a ese Cristo vivo. Yo conozco cómo ese Cristo vivo levanta aún de las cenizas lo que no es, para Él glorificarse, porque es el Cristo vivo. Hay cristianos que, como María Magdalena y como las otras Marías, andan buscando en la tumba. Y los ángeles fueron claros: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Iglesia, deje de buscar ya al Cristo muerto. Busque al Cristo vivo, al Cristo que soluciona los problemas, al Cristo que cambia, al Cristo que transforma, al Cristo que vive por los siglos de los siglos, todos los días de nuestras vidas. Pero cuando tú buscas al Cristo muerto, es cuando le das un cero de oportunidad a esa persona que tienes al lado. No puede. Yo le he contado por centésimas veces a usted uno de los episodios también en mi vida, cuando alguien ahí, mi madre biológica con mi tío hermano estaban allí, le dijo: mira, comprémosle el ataúd mejor. Y salió mi madre y dijo: no, es más, a este le retraso el ataúd por muchos años. Y mi madre dijo: yo creo en un Cristo de poder, en un Cristo que cambia. Si tú no has conocido ese Cristo de poder, te invito, atrévete. Vamos, da un paso más. Pedro estaba pescando toda una noche, no había conocido al Cristo vivo. Y Jesús le dijo que nada han pescado. Y le dijo Jesús: yo puedo, no, toda la noche. ¿Qué me va a decir usted a mí, Jesús? Si yo soy cuando aquí hablan del pescador número uno, hablan de Pedro. Cuando aquí todo el valle dice el pescador, Pedro. Es más, soy conocido como el pescador. Y le dice Cristo: ¿quieres conocer al Cristo vivo? No, Señor. ¿Qué? Los peces esta noche madrugada no quisieron picar peor este día, ya como a las 9. No, Señor.
Y Cristo le dijo: ¿quieres conocer al Cristo vivo? Préstame tu barca. Y le dijo Pedro: va pues, solo tienes que hacer una cosa, boga mar adentro, vas a conocer al Cristo vivo. Y se fue Pedro, y todavía se le quedó viendo, y Jesús con una sonrisa le dice: es el Cristo vivo. Y Jesús se rió y le dijo: Señor, no la voy a tirar en mi nombre porque voy a quedar avergonzado. En tu nombre, en el nombre de Jesús, tiro esta red. En el nombre de Jesús. Comenzó a alar Pedro y no podía, porque aquella red no es que se había trabado en algún gancho, aquella red había cazado miles y miles de pescados. Cuando Pedro ve todo aquello, cae de rodillas. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Soy el Cristo vivo. Quizás tú te has ido noches y noches a llorar a tu cuarto, y noches, y no ves resultados, ni con tu esposo, ni con tus hijos, ni con tu yerno, ni con tu hija, ni con tu nuera, ni con nada. Es más, hasta quieren envenenarte. Tú miras que nada. Cristo te dice en esta noche: ¿quieres conocer el Cristo vivo? Él solo te dice: entre un poquito más. No es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. El Cristo vivo se conoce no en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios. El Cristo vivo llega cuando tú menos lo esperas. El Cristo vivo va a estar allí para consolarte, para responderte. ¿Sabe a dónde estaba Jeremías cuando había perdido la esperanza? Cuando había perdido al Dios vivo, y estaba en el patio de la cárcel. En el libro de Jeremías capítulo 32, 30, 31, 32, y llega al 33 y le dice: clama, 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 y yo te voy a responder. Allí en el patio de la cárcel, Jeremías le dice: yo creo que tú eres el Dios vivo. Y dice que algo sucedió en ese momento. No importa si tú estás en la cárcel, en qué problema estés, en qué deuda estés, tú necesitas conocer al Cristo vivo. Deja de visitar la tumba, visita el altar de Dios donde está el Cristo vivo. Ay, mi sueño es ir a Israel. Está bueno, qué bien, vaya. Yo también quisiera ir. Ay, es que yo quiero ir a ver la tumba. Si vas para darte cuenta que está vacía, anda. Si vas para adorarlo vacío, no vayas, porque al Cristo vivo lo vas a encontrar en el altar, obrando donde tú menos lo piensas. Ahí obra el Cristo vivo. Vayan y cuéntenle que el Cristo está vivo, que el Cristo ha resucitado, que el Cristo es real, que el Cristo es totalmente real y diferente. Somos portadores de buenas noticias para decirle a la gente que Cristo es una realidad, porque Él resucitó en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor: y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos en el camino de Emaús. Mas los ojos de ellos estaban vendados para que no les conociese. Y les dijo: ¿qué platicáis son estas que tenéis entre vosotros? Y mientras camináis, ¿por qué estáis tristes? Respondiendo ellos, dijeron, y uno que se llamaba Cleofas dijo: ¿eres tú el único forastero en Israel, en Jerusalén, que no ha sabido de las cosas que han acontecido? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: que Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron a los principales y lo mataron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, y además de todo esto, hoy ya es tercer día y nada
ha acontecido. Le estoy leyendo en el capítulo 24, del verso 3 en adelante del libro de Lucas. Me llama la atención lo que dice, y con esto voy a terminar. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora de todo esto, hoy ya es el tercer día. Hoy es ya el tercer día de esto y nada ha acontecido. Venga, Wilmer, venga. Van caminando ellos por el camino de Maús y mira, murió, pero nada sucedió. Sí, le dijo el otro, es cierto. Y se acercó Jesús y lo escuchó. Ese se murió, dijeron ellos, pobrecito. Algún profeta debe haber sido, alguien fanático allí que sucedió. Y Jesús se acercó a ellos y, ¿cómo? Sí, hoy es el tercer día y nada ha sucedido. Yo tengo 10 años y mi esposo sigue igual. Tengo 15 y mis hijos siguen igual. No cambia. Yo creo que ese Cristo no cambia. Eso que predica el pastor Jaime no creo que suceda. Ellos iban caminando. Gracias, hijo. Ellos iban caminando y dijo, nada ha acontecido. ¿Cuántas veces tú has dicho esto? ¿Cuántas veces tú has dicho, no sucede nada? Es más, yo siento que voy a la iglesia a perder el tiempo. Nada sucede en mi vida. Es más, yo ni siento la presencia del Espíritu Santo. Yo veo a la hermana Walda danzar y hablar en lengua y yo no siento nada. ¿Será que está loca ella? Yo creo que la más loca de la congregación del pastor Jaime. Yo no siento eso. ¿Cuántas veces hemos dicho así? Nada ha pasado. Ya es el tercer día. Ya son 20 años. Hace poco yo contaba el testimonio. Yo siempre pido prestado el testimonio de hermana Genoveva algunas vidas. Y me decía el viernes una mujer, está loca esa mujer, 22 años orando. Yo hubiera dejado que se muriera. 22 años. Pero como le estaba orando al Cristo vivo, y no es en el tiempo suyo, era en el tiempo de Él. Y ahora mírelo, el borracho y parrandero, pistolero y jugador, mírelo ahora, loco a los pies de Cristo. Eso es el Cristo vivo, el que cambia y transforma a las personas. Eso es el Cristo vivo, el que va a hacer cosas maravillosas en su vida, el que va a cambiar su llanto en gozo, su tristeza en alabanza. Ese es el Cristo vivo, el que te trajo aquí para darte gozo y paz, para darte tranquilidad. Póngase de pie. Es hora de salir a anunciar lo que el Cristo vivo es real y existe.